Hemos visto cómo en estas últimas horas las ballenas han hecho una nueva jugada. En vídeos anteriores veíamos cómo el precio de Bitcoin consolidaba un reingreso en la estructura operativa y venía a atacar la zona media de la misma. Pero antes de este último movimiento alcista observamos algunas ventas sobre esta zona operativa que nos indicaban la potencial pérdida de momentum alcista que podía traer el precio. Efectivamente, cuando alcanzó la zona media de la estructura, esta actuó como una resistencia y frenó ese movimiento alcista. Pero como indicábamos en el vídeo de ayer, observamos como en este retroceso aparecieron órdenes de compra sobre esta misma zona operativa donde anteriormente habíamos visto compras y comentábamos que probablemente el precio de Bitcoin conseguiría soporte sobre este nivel. Efectivamente, horas después hemos visto cómo el precio se mantiene sobre esta zona y hay algunos puntos bastante importantes que debemos de destacar sobre esta estructura que estáis viendo en pantalla. Y es que consideramos que este puede ser el rango que vayamos a operar durante este fin de semana, con soporte aproximadamente sobre la zona de los 59.583 y resistencia sobre los 62.741. Algo importante es que el precio de Bitcoin, como comentábamos ayer, ya rompía esta dinámica bajista, pero a pesar de la ruptura no llegábamos a ver muestras de fortaleza. Incluso en estas últimas horas, a medida que el precio se ha ido desarrollando, veíamos algún intento de ruptura de la zona media de la estructura, que está sobre los 61.120 aproximadamente, y aún así teníamos rechazo. Estamos viendo cómo el precio de Bitcoin no consigue siquiera romper esta zona media, aunque en estas últimas horas parece que va a volver a atacar esta zona, y por lo tanto yo creo que tenemos algunas muestras de debilidad importantes de momento durante el desarrollo de la estructura. De por sí considero que la fase A podría haber finalizado en este punto y actualmente estamos desarrollando la fase B. Fase B a la que todavía le puede quedar cierto desarrollo, no cumplimos ese mínimo y de momento estamos viendo cómo en el desarrollo de la estructura al precio le está costando siquiera romper esta zona media, por lo que también entendemos que hay cierta presión vendedora sobre esta misma zona operativa. Esta parada del precio la pudimos anticipar gracias a esas ventas que identificábamos en esta vela de aquí, porque a pesar de haber continuado luego con el movimiento alcista, esta vela ya nos daba esa pequeña señal de que podrían estar intentando frenar el precio durante el movimiento alcista, y aunque continuó subiendo un poquito, enseguida la tendencia finalizó. Por lo que en las próximas horas tenemos que esperar y seguir viendo cómo desarrolla esa fase B, y de momento a nivel operativo creo que no hay nada que hacer. En cierta manera es positivo para el precio, sobre todo en el medio largo plazo, que haya reingresado en la estructura operativa, ya que esto nos hace poder favorecer setups alcistas en el medio largo plazo, pero recordemos que esta aceptación no es del todo cierta, porque generalmente el fin de semana el precio de Bitcoin tiende a lateralizar. Es como que el profesional se ha ido a descansar y tendría todo el sentido del mundo. Por lo que desde mi punto de vista va a ser bastante clave la estructura final que tengamos sobre esta zona, porque si tenemos una distribución que consigue hacer que perdamos otra vez la zona del soporte, ahí la situación podría ponerse crítica, pero una reacumulación sobre estos niveles nos podría poner como objetivo el intentar romper las zonas de resistencia que tenemos por el camino, que os recuerdo que para setups de medio largo plazo lo más importante, sobre todo en el camino alcista, es romper esta zona de los 71.000 aproximadamente, porque es la zona que Bitcoin no está consiguiendo superar. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Vemos cómo aumenta un poco la liquidez en zona de short sobre los 62.795. Vamos a hacer un poquito más de zoom para ver la liquidez ahora mismo cerca del precio. Aunque vemos un poco sobre los 61.530, no es tanta la cantidad, aunque quizás si vienen a buscar estas liquidaciones, eso puede hacer que el precio consiga acelerarse un poquito más al alza, ayudando a romper la zona de resistencia que tenemos sobre estos niveles. Aunque como veis actualmente donde más liquidez hay es en zona de longs,
en torno a los 59.070 y sobre todo en esta zona de los 58.715. Liquidez de 100X podemos destacar dos zonas, esta en los 60.107 y esta otra en los 59.125. Respecto a la liquidez de 50X tenemos aquí en zona de shorts bastante, en los 61.509 y también tenemos en los 59.520. Liquidez de 25X tenemos que hacer un poquito más de zoom out, vemos aquí en zona de longs en los 58.658 y en zona de shorts sobre todo aquí en los 62.785. Y liquidez de 10X por parte de los long de momento nos queda lejos y por parte de los shorts sobre todo vemos en esta zona de los 62.850. Ahora, una cosa muy importante que era lo que os comentaba en el inicio del vídeo es que en estas últimas horas hemos visto cómo las órdenes de venta que pusieron sobre esta zona operativa ya las han retirado en estas últimas horas, dejando con esto vía libre para que el precio pudiese subir de forma más sencilla. De hecho, también han metido algunas compras sobre los 59.850, intentando meter un poquito más de presión compradora de forma psicológica, porque estas órdenes al final no se van a ejecutar a no ser que el precio alcance estos niveles. Y en The Kingfisher estamos viendo más liquidez en zona de shorts, ahora mismo se están llevando una zona que estaba un poquito cargada, aunque como veis tenemos sobre todo más liquidez sobre los 61.615. Luego también vemos liquidez desde los 64.840 hasta los 65.825 y también en esta zona de los 73.965, aunque de momento esto nos queda un poco lejos. En los CVDs poco movimiento en estas últimas horas, algunas compras pero de momento poca cosa. En los mapas de corto plazo sí que vemos más liquidez en zona de longs hasta los 60.085 y en zona de shorts hay un poquito en los 61.250. En los mapas de corto plazo, o mejor dicho de high leverage, aunque son de corto plazo, tenemos en los 60.375.